Entonces, eso es lo que hay que tener presente, por favor, papillitas, papillitas, y nos vamos a la siguiente. El ciclo reproductivo, que abarca la siguiente, el ciclo reproductivo, el ciclo ovárico. ¿Qué implica desarrollo del folículo? Mira, está bajo la acción de la FSH, que permite la maduración del folículo, y la FSH, no, perdón, la LH, que viene a ser la actividad sobre el cuerpo lúteo. Básicamente su acción. Y un ciclo ovulatorio es lo normal, y los anovulatorios son los patológicos. Fase folicular, mira, folículo primordial, folículo vesicular o antral, el folículo maduro, que es el de Graf, que es el de Graf, se produce la ovulación y el remanente de la coraza del cuerpo del ovocito, que era la nucleosis y la teca, forman el cuerpo lúteo. Bien, pues acá, detalles que ya tienes que saber sí o sí. El estímulo de la FSH es importante porque inicia todo este proceso. La FSH empieza estimulando a un grupo o cohorte de folículos primordiales. A esto se le llama camada. Esta camada de 5, 8, 12 folículos, son reclutados entonces para que comiencen el desarrollo hacia lo que es un folículo maduro o de Graf, folículo maduro secundario o de Graf, que en término mide más o menos 25 milímetros de diámetro al momento de la ovulación. Bueno, entonces esos 5, 8, 12 folículos van a iniciar el proceso de maduración, de que se han reclutado, su diferenciación, desarrollo, ¿gracias a quién? A la FSH. A la FSH. La FSH permite esto. La FSH permite esto y empieza todo este proceso hacia lo que es su maduración. En ese proceso se están dando cambios en la capa externa de este folículo primordial. La capa de células que le rodea inmediatamente al folículo se conoce como células foliculares. Células foliculares y forman una empalizada de una capa protectora, y conforme van pasando los días se va multiplicando y forman una empalizada de 2 o 3 capas. A esto se le conoce como granulosa, y ahí va a actuar la FSH, como te decía en la diapositiva anterior. Y la capa más externa del estroma ovárico, todo el estromo, el soporte del ovario, va a formar la teca. ¿Y por qué te digo eso? Porque la LH va a actuar al momento que se produce la ovulación, mejor dicho, 24 horas antes, se ha producido un pico de LH para que se produzca la ovulación, y la LH va a actuar sobre el cuerpo lúteo para que éste madure y pueda producir progesterona. Pero un detalle importantísimo, tanto la FSH y LH, que pareciera que fueran uno la primera mitad y el segundo, sí, de la segunda parte, pareciera que fuera así, en la práctica, a nivel del folículo ovárico, están actuando en todo momento. Entonces, sí, la FSH promueve la folículogénesis, su acción es preponderante en los 14 días, primeros 14 días. Sí, la LH es importantísimo para que haya ovulación y se mantenga la sostenibilidad del cuerpo lúteo en los últimos 14 días. Nadie lo discute eso, pero tanto la FSH como la LH están actuando además en la corteza del ovario en todo momento, produciendo la FSH en la granulosa los cambios para que se produzcan estrógenos, y la LH los cambios para que se produzca los andrógenos. Ya le voy a comentar eso. O sea, la LH, además de producir progesterona, fomentar el desarrollo de progesterona, también produce el desarrollo de andrógenos. Bien,
Los estrógenos actúan a nivel del endometrio. Miren esta grafiquita para tener acá la capa basal. Caramba, la capa basal es la que origina todo el desarrollo del endometrio. De la capa basal hacia arriba se va desarrollando, ¿no? Toda la arquitectura del endometrio y la capa funcional, claro, funcional porque ahí donde se implanta el blastocisto, la capa funcional, que es la que se descama en la menstruación. Esta capa se origina a raíz de la capa basal. Tema de preguntitas que han venido. Tema de preguntitas, mira, preguntitas que han hecho en esto. También del otro, el FSH-LH. Te estoy dando acá el resumencito puntual. Entonces, la capa basal origina la base de la base y lo que va a sumarse para la capa funcional. Los estrógenos y progesterona actúan en el desarrollo. Los estrógenos son hormonas que van a permitir el desarrollo de toda esta base estromal, así como la configuración de la arquitectura de los vasos. ¿Sí? De tal manera que esta acción permite el crecimiento y sostenibilidad de este endometrio. En la siguiente etapa, la progesterona, en la etapa proliferativa tardía secretora, la progesterona lo que va a constituir es que llegue a un mejor desarrollo en espesor, pero también a un enrollamiento, a una mejor configuración de las glándulas endometriales y en los vasos endometriales también, para que esté en su mejor plenitud para la implantación del blastocisto. Así que hay cambios histológicos en el endometrio. Tenemos la fase proliferativa, que es en los primeros 14 días, que es una acción netamente de los estrógenos, y la fase secretora, que es en los últimos 14 días por la progesterona. Estas hormonas se concatenan una tras la otra para que pueda ser sostenible este endometrio. Cuando no hay ovulación, mejor dicho, cuando no hay implantación, la producción del cuerpo lúteo comienza a caer a niveles dramáticos, casi a cero, y ese es un estímulo negativo para el endometrio para que reconozca y se produzca el descamamiento, la menstruación. La menstruación. Muy bien. Vamos a esto, es importantísimo, mira, es importantísimo. Aquí está lo que le decía, la LH, a través de receptores para LH, fomenta el desarrollo de receptores de LH. La FSH fomenta el desarrollo de receptores de FSH. Mire, esto es en la teca, LH es lo que te decía hasta hace un rato. Esta es la FSH con su receptor, ahí está a nivel de la granulosa. Y mira, el colesterol ingerido en la dieta diaria, vamos a poner acá, dieta. En la dieta diaria ingresa a los vasos, al duodeno, de ayuno, es absorbido bajo la forma de colesterol y llega a la teca. Una vez que está en la teca, el colesterol, gracias a un proceso mediado por AMP cíclico, se transforma en los principales andrógenos. Bueno, el principal andrógeno es la testosterona. Preguntita de examen. Principal andrógeno en la mujer, la testosterona. ¿Y de dónde proviene? Del colesterol metabolizado, del colesterol transformado. Muy bien. Y a eso tenemos a la par la androstenediona. Esa testosterona producida en la teca ingresa a su capa inmediata, que es la granulosa, y a través de un proceso llamado aromatización, mediado AMP cíclico, la testosterona es convertida en estradiol, el estrógeno funcionante por excelencia en la mujer. Funcionante o el principal estrógeno en la mujer es el estradiol. El estradiol. Bien, entonces esto es para tener en cuenta lo siguiente. Los estrógenos tienen diversas funciones. Los estrógenos
A nivel de la vulva, acción trófica, su proliferación. A nivel de la vagina, su proliferación. El orificio cervical externo, sobre todo el moco, hace que sea abundante, filante, por no decir gomoso, alcalino y también tenga un patrón de lecho. El endometrio, los estrógenos propician endometrio, que haya una proliferación de ese estroma y sobre todo glándula, proliferación glandular. En la mama no tiene mayor actuación, solo está que esté en reposo, se puede decir. El miometrio, a nivel de miometrio, tiene una acción de crecimiento, ojo, con los estrógenos para los miomas que estarían propiciando su desarrollo y el aumento de la contractilidad. ¿Qué más? Y claro, como una miscelánea, los caracteres sexuales secundarios de la mujer. Porque una mujer tiene una voz delgada, lo tiene bastante bello, porque tiene ese patrón propio que la distingue ectoscópicamente, fenotípicamente, es gracias a los estrógenos. Sí, eso para tener en autos. ¿Y qué tendría la progesterona? A nivel de vulva, aumenta el espesor epitelial, ¿cierto? A nivel de vagina, la descamación superficial, el orificio cervical disminuye, el moco se hace escaso, opaco. Detalles menores, les pongo esto de estrógenos porque es lo que más es importante. Progesterona, lo más importante, ya que se me vaya a la cabeza. El aumento de la temperatura basal corporal. La progesterona es una hormona termorreguladora. Sí, ¿cómo iba a olvidar eso? Termorreguladora. Más que proliferación, fomenta la maduración de las glándulas en el endometrio. En las mamas aumenta su proliferación e hiperemia. Sí, me olvidaba esto, mientras que los estrógenos con las mamas no pasa nada. Con la progesterona producen la proliferación de las mamas, su crecimiento de las mamas. Proliferación e hiperemia. Muy bien, esto para tener en cuenta uno y el otro. Vamos al siguiente. El resumen de todo integrado. El resumen de todo integrado, cositas que ya tienes que saber. Entonces hay dos ciclos integrados, ¿no? A nivel sistema nervioso central, gónadas, ovario. El otro es ovario, endometrio. Aquí tenemos en la gonadotrofinas lo que sería el ciclo, en buena parte el ciclo folicular, ¿no? El ciclo ovárico concatenado acá. Mira, aquí también está el ciclo ovárico. Mira, están concatenados, ¿ah? Mira, qué interesante. Pero a nivel hormonal, ¿no? Las gonadotrofinas como tienen un pulso bien particular, que justo en el día 14, el pico de LH, un poquito antes del día 14 le va, pero mira a la LH en celeste. Pico de LH. El pico del H es importantísimo para que se produzca la ovulación. Tema de pregunta harto repetido. Pico del H produce la ovulación. Y para que se produzca el pico del LH, se ha visto que hay un pico a su vez previo que es el pico de los estrógenos, del estradiol. Así que hay un efecto llamado efecto gatillo. Para que se produzca el pico del LH tiene que haber 24 horas un pico previo de pico de estrógenos. Una vez que se produce la ovulación, empieza el desarrollo, la producción de progesterona. Mira, solo se produce inmediato a la ovulación y se mantiene en buena parte durante toda la fase secretora hasta que de pronto
disminuye la actividad del cuerpo lúteo porque no hay fecundación, no hay implantación, y la progesterona cae en niveles críticos llevando a lo que sería, ¿sí?, a la menstruación. Mire, entonces la caída, el descenso de la progesterona va a relación con el inicio de la menstruación, Aquí lo tenemos. Ahora vemos acá el ciclo endometrial. Y veamos lo que pasa con el ciclo endometrial, con el ciclo ovárico. Ya sabemos que la FSH inicia el reclutamiento de los folículos, y de esta camada reclutada de folículos, solo uno va a lograr su desarrollo. El que va a lograr su desarrollo es folículo de Graf, se conoce también como folículo dominante. Y lo vamos a reconocer porque en la ecografía tiene un diámetro de 25 milímetros de diámetro. Ahí lo podemos reconocer, el folículo dominante, ¿sí? Se produce la ovulación, cuerpo lúteo, producción de progesterona. Por otro lado, en el endometrio, en los primeros 14 días, la acción de los estrógenos permite la proliferación glandular, desarrollo de los vasos endometriales. En los siguientes 14 días que se ha producido ovulación, se mantiene aún más el endometrio receptivo o secretor, y el cuerpo lúteo está pues trabajando a plenitud. No hay fertilización, no hay implantación, caen los niveles de progesterona a un nivel crítico y se produce la descamación. Bueno, en primero me dice que se produce apoptosis y todas las células que hay acá en el endometrio, y se produce la descamación del endometrio de la capa funcional. Y la capa funcional se vuelve a regenerar gracias al aporte de la capa basal. Pero si hubiera embarazo, se entiende que se produjo la implantación, el espermatozoide se une al ovocito que está justo en metafase 2, se une, estimula que el ovocito complete su desarrollo y ya se produzca la anfimixis o unión de los pronúcleos de estos gametos. Llega al final de la primera semana, con respecto a la fecundación, llega el blastocisto al endometrio, se implanta y empieza el proceso en sí ya del desarrollo de la implantación y el conteo de la edad gestacional. ¿Sí? Perdón, el conteo del embarazo en sí. Gracias a la producción gracias a la invasión del blastocisto, se va a producir en el sincito citotrofolasto gonadotrofina coriónica. Acá se ve el pico de gonadotrofina coriónica, ¿sí? Y la progesterona que está produciendo en el cuerpo lúteo se hará hasta la semana 12, 20, máximo 12 a 20, 12 del libro, y en adelante ya pues es la placenta la que comanda la producción de progesterona y gonadotrofina. Muy bien, esto es para tener en cuenta. No te olvides, por favor, no te olvides, en el examen te pueden preguntar esto, chicos. La fase secretoria y la fase proliferativa. Sabemos que la fase secretoria es del LH. En un ciclo ovulatorio siempre hay fase secretora. Primera condición excepcional para que exista fase secretora tiene que haber ovulación, y esa casi siempre dura 14 días. Es la etapa más constante, la más a lo seguro, mientras que la fase proliferativa puede ser la que varíe, en duración. Bien, aquí una curva que trata de relacionar la acción de la progesterona, que es una hormona termorreguladora, muy aparte del desarrollo que tiene para con el endometrio. Miren la configuración que da la temperatura corporal basal, estableciendo un ciclo bifásico. En la primera mitad del ciclo la temperatura puede estar entre 36,4, 36,5, 36,8, pero se produce los días previos a la ovulación, se eleva la temperatura basal hasta casi 1 grado y se mantiene así hasta que se produce la menstruación. ¿Sí? Otro evento que podemos observar periovulatoriamente es el aumento o espesamiento del moco cervical. Así es, el espesamiento del moco cervical. Todo esto configura lo que son los signos de una ovulación. El espesamiento del moco cervical, el cambio de temperatura corporal en 2 fases, ¿sí? Entonces te hacen pensar que estamos ya en la inminencia de una ovulación. Y en esta grafiquita, que es una flecha del tiempo, una curva del tiempo en la mujer, vemos, ¿no?, cómo la actividad de las gonadotrofinas en la vida de la mujer. Cuando nace, la FSH y el LH están disparadas al inicio, es que han estado recibiendo in útero el estímulo materno, ¿sí? De pronto deja de recibirlo, la FSH y el LH se disparan, ¿sí? Y de pronto esto comienza a decaer. Por eso algunas niñas cuando nacen pueden tener
manchita de regla. Una neonato recién nacida puede tener manchita tipo regla, ¿sí? Por el cese brusco del estímulo hormonal. Y para luego de ahí entrar en una, digamos, una involución, sino un congestionamiento del desarrollo de los genitales externos e internos, así chiquillo, atrófico. Hasta que se produce la primera regla menarca, se activa el patrón FSH-LH, y de ahí en adelante, patrones ondulantes de la producción de FSH-LH durante toda la vida fértil, hasta que de pronto llega el cese de la menstruación, la menopausia, y la FSH-LH se disparan de manera, pues, no de manera tremenda, de manera bárbara. Y ese es un distintivo de la menopausia, que la FSH se dispara por encima de 40 miliunidades, lo hace junto con la LH, pero más es a predominio de la FSH.